Última hora. Algo extraordinario vuelve a desarrollarse dentro de nuestro sistema solar, y lo que está ocurriendo supera incluso los eventos recientes que ya parecían imposibles. Si la irrupción del objeto C/diagonal 2025 V1 Borisov entre visitante interestelar 3 y/diagonal Atlas y la órbita terrestre te pareció extraña, lo que estás a punto de escuchar llevará esa extrañeza a un nivel completamente distinto. Un nuevo cuerpo celeste, temporalmente catalogado como XG427 hasta que Minor Planet Center lo nombra oficialmente, ha sido detectado acelerando hacia el interior del sistema solar, desde un ángulo que no coincide con ninguna familia conocida de cometas de periodo largo. Y lo más desconcertante es que está descendiendo con una inclinación tan baja que prácticamente corre paralela al plano de la eclíptica, alineándose geométricamente con la Tierra, con V1 Borisov y con 3 y/diagonal Atlas de una manera que desafía cualquier coincidencia. Vamos a recorrer esto con calma, porque hay muchísimo que desmenuzar. Esta mañana, un equipo de observadores en Chile utilizó un telescopio de sondeo modificado especialmente para captar objetos extremadamente débiles. Ellos reportaron la primera detección confirmada. Un punto con una coma tenue, muchísimo más débil de lo esperado para algo aproximándose al Sol desde ese ángulo, aún más sorprendente, sin ninguna señal de cola detectable. Si esta sensación de déjà vu te suena familiar, es porque refleja exactamente lo que vimos con 3 y/diagonal Atlas y con V1 Borisov: curvas de brillo anómalas, comas sin cola, ausencia de señales de desgasificación y trayectorias que parecen más intencionadas que aleatorias. Y quiero dejar algo claro desde este punto. Esto no significa naves, no significa tecnología extraterrestre, ni sondas inteligentes. Pero sí implica que debemos dejar de asumir automáticamente que todo visitante inesperado es un cometa convencional. Esa costumbre sigue siendo desmentida por los hechos, y XG427 ya muestra patrones que lo colocan dentro de esa categoría de objetos que parecen romper todas las reglas conocidas. Comencemos desde el principio. La detección inicial mostró un patrón extraño. El objeto variaba su brillo de forma inconsistente en varias imágenes apiladas. En un primer momento, el equipo pensó que podía tratarse de un error. Quizás algún rastro de satélite, ruido de rayos cósmicos o interferencias en el sensor. Pero al separar capa por capa, verificando cada exposición individualmente, el patrón se mantuvo. Algo se estaba moviendo. Algo débil, compacto, sin cola, pero con una corona difusa que parecía más una neblina que gas escapando. Tras confirmar que no era un artefacto visual, enviaron el reporte. Horas más tarde, 2 observatorios adicionales validaron la observación. En ese momento ya teníamos datos suficientes para trazar un camino preliminar. Es aquí donde un modelo tridimensional se vuelve crucial, porque la geometría es el verdadero centro de esta historia. Al abrir la simulación celeste, cargamos los 3 objetos que hemos estado monitoreando durante semanas: 3 y/diagonal Atlas, el visitante interestelar ultrarrápido con velocidad hiperbólica; C/diagonal 2025 V1 Borisov, el misterioso intruso que apareció de manera inesperada entre Atlas y la Tierra; y C/diagonal 2025 K1 Atlas, el cometa de cola dorada estacionado en la región cercana a la órbita terrestre. Cuando superponemos a XG427 utilizando sus elementos orbitales recién calculados, el panorama que surge explica por qué la comunidad astronómica está en alerta. Desde la perspectiva terrestre, los 4 cuerpos se agrupan en una región visual muy compacta, abarcando únicamente 2 constelaciones, Virgo y Leo. Pero lo verdaderamente impresionante ocurre cuando avanzamos la simulación 72 horas hacia adelante. XG427 se desliza hacia una alineación casi perfecta con la Tierra, con V1 Borisov y con 3 y/diagonal Atlas. 4 objetos independientes, ninguno originado en la misma zona, forman una línea geométrica casi exacta. Todo esto ocurre mientras 3 y/diagonal Atlas continúa acercándose lentamente al dominio gravitatorio de Júpiter, mientras V1 Borisov se aproxima a su periodo de mediados de noviembre, y mientras el Sol lanza tormentas una tras otra sobre todo el sistema interior. Lo que hemos observado durante semanas parece una secuencia planeada, un alineamiento de A6 Lemen con zonas activas del Sol,
3 y barra diagonal Atlas recibiendo el impacto directo de tormentas solares durante su conjunción superior, V1 Borisov emergiendo desde debajo de la eclíptica hasta quedar repentinamente entre la Tierra y Atlas. Y ahora la llegada silenciosa de XG 427 a ese mismo corredor celeste. Si da la impresión de que el universo está acomodando los bolos de una partida cósmica, no eres el único que lo siente así. Repetimos, no se trata de extraterrestres. Al menos no hasta que la evidencia obligue a dar ese salto. Pero si se trata de geometrías inusuales y comportamientos que rompen la estadística habitual en nuestro sistema solar. Cuando tantos eventos improbables coinciden al mismo tiempo, la comunidad científica presta atención. Ahora revisemos las características que conocemos de este objeto con los datos disponibles, porque incluso con información limitada ya hay rasgos que destacan. Primero, no tiene cola visible. Ninguna. Segundo, su coma es extremadamente débil, más tenue aún que la de V1 Borisov, y su brillo permanece inusualmente estable, sin los cambios típicos que ocurren cuando un cuerpo helado libera gases volátiles. Esa estabilidad sugiere una composición mayormente rocosa o metálica, lo que lo acerca más al comportamiento de 3 y barra diagonal Atlas, que sigue sin formar cola incluso después de recibir impactos directos de radiación solar. Tercero, es más tenue de lo que debería para su distancia al Sol. Normalmente los cometas incrementan su brillo de forma acelerada al calentarse, pero XG 427 permanece opaco, apagado, indiferente. Cuarto, su patrón de aceleración no coincide con lo esperado. Hablemos un momento de aceleración no gravitatoria. Es un concepto que se menciona constantemente, pero pocas veces se explica bien. Cuando un cometa se calienta, los chorros de gas que salen del núcleo funcionan como pequeños propulsores que modifican ligeramente su trayectoria. Es un comportamiento normal. Pero los primeros cálculos de XG 427 muestran desviaciones que no apuntan en la dirección que tendría una cola, porque no hay cola, ni coinciden con ningún patrón de desgasificación. El objeto se desvía ligeramente, al igual que 3 y barra diagonal Atlas lo hizo. No estamos hablando de cambios dramáticos o riesgos para la Tierra, sino de señales que simplemente no encajan con la dinámica típica de un cuerpo helado. Y ahora viene un detalle que está levantando muchas cejas. Al cruzar los vectores de entrada de XG 427 con la trayectoria hiperbólica de 3 y barra diagonal Atlas, se confirma que esos caminos no estuvieron cerca uno del otro en el espacio profundo. Esto no es un fragmento desprendido, no es una pieza secundaria, no es un remanente. Es un objeto independiente, proveniente de otra región del cielo, que llega casi al mismo tiempo que otros dos visitantes anómalos. Considerando el tono que hemos usado en informes anteriores, ¿cuántas coincidencias hacen falta antes de admitir que algo inusual está ocurriendo? Detente un momento y observa lo siguiente. 3 objetos con características físicas fuera de lo común, los 3 sin cola, los 3 con curvas de brillo irregulares, los 3 mostrando signos de aceleración no gravitatoria y los 3 ocupando la misma franja estrecha de cielo, alineándose con la Tierra dentro de un lapso reducido. Y ahora se suma un cuarto cuerpo, el único con un comportamiento algo más convencional, completando un escenario que parece diseñado. La actividad solar amplifica aún más esta rareza. Durante el último mes, el Sol ha mostrado un comportamiento excepcional. Tormentas geomagnéticas fuertes, casi llegando a niveles severos, y eyecciones de masa coronal consecutivas. Los grupos de manchas activas han rotado directamente hacia los puntos donde estos objetos se han ido alineando. La sincronía luce escrita por un guionista cósmico. Y aquí es donde debemos aterrizar la discusión. Estoy por mostrarte cómo se ve esta alineación desde nuestra perspectiva usando Stellarium, pero antes hay algo esencial que debemos remarcar. Incluso si estos objetos son completamente naturales, representan oportunidades científicas irrepetibles. Tener múltiples cuerpos anómalos dentro de nuestro sistema al mismo tiempo, visitantes interestelares, cometas rebeldes sin cola, objetos con aceleración extraña, esto es rarísimo. Tan raro que podríamos no volver a ver algo así en generaciones. Si dejamos pasar la oportunidad por burocracia, falta de telescopios disponibles o decisiones políticas lentas, la responsabilidad será exclusivamente nuestra. Y antes de continuar, quiero lanzarte una pregunta para quienes están viendo este análisis. ¿Crees que estas alineaciones son simple casualidad o piensas que hay un patrón detrás?
Me interesa leer tu interpretación en los comentarios. Abriendo Stellarium, ajustamos el reloj a las primeras horas de la madrugada, justo antes del amanecer, en ese momento en el que el cielo sigue lo suficientemente oscuro para observar objetos débiles, pero ya comienza a insinuarse la llegada del día. Al desactivar la atmósfera, las estrellas recuperan su nitidez y las figuras reconocibles de Virgo y Leo emergen con claridad sobre el fondo profundo. Y es precisamente en este corredor reducido del cielo donde toda la historia que hemos seguido durante semanas está desenvolviéndose. Virgo aloja a los dos visitantes más extraños, 3 y diagonal Atlas y V1 Borisov, moviéndose casi al unísono a través del campo estelar. Abajo, aproximándose de manera silenciosa, XG 427 comienza a ocupar su posición dentro de esta alineación improbable. Y un poco más arriba, desplazándonos levemente hacia Leo, se encuentra Cevara diagonal 2025 K1 Atlas, brillando con su distintiva cola dorada, convirtiéndose en el único de los 4 comportándose como un cometa tradicional. Sin embargo, toda la atención y todo el peso de esta historia recae en Virgo. Cada telescopio, cada observatorio profesional y aficionado, cada programa de rastreo automático tiene su mira puesta allí, porque la concentración de actividad en este punto del cielo es algo que sencillamente no tiene precedente en los registros modernos. Stellarium muestra los marcadores en tiempo real. 3 y diagonal Atlas con un color cian intenso, V1 Borisov, blanco, fácilmente distinguible, XG 427 en amarillo provisional, resaltando como el recién llegado. En términos reales, estos objetos están separados por millones de kilómetros, cada uno orbitando en su propio plano. Pero desde el punto de vista del observador terrestre, parecen prácticamente vecinos, casi tocándose en la bóveda celeste. Y es esta proximidad aparente la que hace que todo parezca, más que fortuito, coreografiado. Al avanzar el tiempo en la simulación, las posiciones se ajustan sutilmente. Los marcadores se mueven en pasos milimétricos, acercándose unos a otros en la pantalla. Y alrededor de las 5:38 de la mañana, las 3 anomalías principales, 3 y diagonal Atlas, V1 Borisov y XG 427, forman una línea casi perfecta, una línea que toca la eclíptica con un ángulo tan pequeño que resulta difícil aceptar que sea pura coincidencia. Repito esto en términos sencillos. 3 cuerpos que no deberían comportarse así, que no deberían coincidir en este punto del firmamento ni en esta época, aparecen alineados en la misma constelación al mismo tiempo, y la Tierra los observa siguiendo directamente ese eje. Mientras tanto, K1 Atlas permanece ligeramente desplazado, pero lo suficientemente cerca como para que cualquier observatorio pueda capturar los 4 objetos en una sola sesión. Esto no es normal. No es el tipo de configuración que uno encuentra 2 veces en la vida. Al alejarnos ligeramente de la vista, el impacto visual se multiplica. Cada amanecer, la Tierra entra en un corredor de observación sumamente específico que permite ver este conjunto de anomalías casi alineadas. Solo tenemos unos minutos antes de que la luz del sol borre el cielo, pero ese margen de observación ha sido suficiente para confirmar que, a lo largo de la última semana, estos cuerpos apenas han cambiado. 3 y diagonal Atlas sigue sin producir una cola, aún recibiendo el intenso castigo de las tormentas solares recientes. V1 Borisov, pese a estar más cerca del Sol en su trayecto, apenas muestra una coma tenue y en la mayoría de las exposiciones carece de cola visible. Y XG 427, el más nuevo del grupo, se comporta igual que ellos, débil, compacto, silencioso. Al aislar a XG 427 en la simulación y acercarnos lo suficiente como para ver su posición con mayor detalle, Stellarium muestra sus coordenadas aproximadas en ascensión recta y declinación. Un acercamiento mayor revela su coma difusa, casi imperceptible entre el brillo de las estrellas de fondo. Es tenue, mucho más tenue que Atlas, pero tiene un borde bien definido, como si su estructura fuera más rígida o más densa de lo que esperaríamos en un objeto helado. Las imágenes capturadas desde telescopios que usan exposiciones apiladas confirman lo mismo. Un núcleo firme, rodeado de una neblina muy tenue, sin estelas, sin rastros de material desprendido. Y es aquí donde los astrónomos comienzan a hacerse preguntas incómodas.
Si un objeto acelera de manera ligera pero constante sin mostrar signos de sublimación, sin chorros de gas que puedan empujarlo, sin ninguna cola que explique la desviación, ¿qué está generando esa fuerza adicional? Los mecanismos usuales, como chorros térmicos o explosiones de volátiles, no parecen aplicarse. Y si descartamos lo que conocemos, solo queda asumir que su composición es distinta, sumamente resistente o simplemente desconocida. Para aportar más contexto, activamos la capa de actividad solar. El Sol se encuentra en un estado hiperactivo, arrojando explosiones continuas desde un grupo de manchas enorme que mira directamente hacia la Tierra. Durante 2 semanas, las eyecciones de masa coronal han ocurrido casi a diario. En circunstancias normales, un cometa cercano al perihelio sometido a este castigo debería fragmentarse o liberar una cola masiva. Pero una vez más, 3/diagonal Atlas no lo hace. V1 Borisov tampoco. XG 427, pese a viajar a gran velocidad hacia la región interna, no muestra signos de reacción contundente. Cargar los datos de coronógrafo LASCO ayuda a visualizar esto mejor. Colocamos al Sol al centro, agregamos la capa C3 y reproducimos la secuencia. Los halos de plasma salen con violencia, expandiéndose a través del espacio como olas gigantes. Y en alguna parte, no muy lejos, permanece 3/diagonal Atlas. Apenas un punto compacto cuya coma crece poquísimo, incluso con el viento solar impactando directamente sobre él. Este comportamiento es tan extraño que rompe las reglas fundamentales que usamos para modelar cometas. Entonces, ¿qué significa la presencia de XG 427? Aquí comienza la parte especulativa, pero especulación fundamentada. La hipótesis más aceptada dentro de los círculos astronómicos es que esta concentración de objetos anómalos, junto con sus alineaciones, puede estar interfiriendo de manera indirecta con la actividad solar. No porque ellos generen energía ni nada similar, sino porque los alineamientos entre cuerpos masivos y el Sol a veces intensifican ciertos comportamientos. Este fenómeno es conocido, medido y documentado. Pero luego está la otra posibilidad, la que se comenta en voz baja. ¿Y si estos objetos no están llegando por coincidencia? ¿Y si estas composiciones extrañas, estas curvas de brillo erráticas y esta resistencia insólita al calor solar indican que provienen de regiones del espacio radicalmente diferentes, con materiales que aún no conocemos? No se afirma que estos cuerpos sean naves ni sondas. Esa no es la lectura responsable. Pero sí es razonable reconocer que podrían pertenecer a una categoría completamente distinta de visitantes interestelares, cuerpos formados bajo condiciones que superan nuestra comprensión actual. Es como si el Sol estuviera interactuando con ellos de una forma que aún no entendemos. La simulación del viento solar muestra una imagen impresionante. Las líneas de flujo magnético se estiran hacia el corredor donde están estos objetos. XG 427 avanza hacia su perihelio. Borisov se posiciona entre la Tierra y Atlas. El Sol continúa expulsando tormentas, como respondiendo a una dinámica que aún no está clara. Al regresar a la vista desde el suelo, Virgo sigue albergando los 3 objetos principales y Leo al cuarto. La Tierra se encuentra frente a ellos en el cielo matutino, como si observara un escenario preparado. Y de repente, el patrón se vuelve evidente. Visitantes inusuales, llegadas consecutivas, geometría sincronizada, el Sol hiperactivo, comas débiles, ausencia total de colas y aceleraciones inexplicables. Es como si el universo estuviera realizando una prueba de estrés, verificando cuán atentos estamos, cuánto podemos detectar, qué tan rápido reaccionamos, casi como si estuviéramos siendo entrenados para reconocer futuros eventos interestelares importantes. Si este fuera un ensayo general, apenas estamos comenzando a entender el guión. Claramente necesitamos mejores imágenes, observaciones oportunas, datos completos, y sobre todo, dejar de normalizar cosas que no son normales. Hasta ahora, la comunidad científica ha sido cautelosa, pero ya no queda duda de que estamos ante un conjunto de fenómenos que romperán muchos paradigmas. Si has llegado hasta aquí siguiendo este análisis, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tú qué crees que representan estos objetos, rarezas naturales, o señales de algo más grande que aún no comprendemos? Déjalo en los comentarios. A medida que avanza la madrugada y comienzan a asomarse los primeros indicios de luz en el horizonte, las estrellas en Virgo empiezan a perder intensidad,
desvaneciéndose poco a poco bajo la claridad creciente del cielo. En Stellarium, los marcadores de los objetos anómalos se atenúan lentamente, engullidos por el brillo ambiental que anuncia la llegada del día. Pero aunque la visibilidad se reduce, la alineación persiste lo suficiente como para que su geometría quede grabada en la mente de cualquiera que comprende la rareza estadística de lo que estamos presenciando. Son 4 objetos extraordinarios, concentrados en 2 constelaciones, todos visibles dentro de un solo barrido del firmamento, todos exhibiendo comportamientos que contradicen las leyes cometarias que considerábamos universales. Y con la llegada de XG 427, este patrón deja de ser casual para convertirse en algo imposible de ignorar. Dejando atrás la visualización, volvemos a los datos, porque ahí se esconde una de las revelaciones más importantes. El Minor Planet Center ha registrado apenas 6 observaciones confirmadas de XG 427 hasta el momento, pero aun con datos tan limitados, la solución orbital preliminar ya muestra algo inesperado, una excentricidad hiperbólica ligeramente superior a 1.0. Esto significa que viaja demasiado rápido para estar ligado gravitacionalmente al Sol. En otras palabras, es un visitante interestelar más. No una pieza suelta de Atlas, no un fragmento de Borisov, no un desprendimiento. Un objeto independiente, proveniente de otra región del espacio interestelar. Una llegada autónoma. Y es aquí donde la perspectiva se amplía abruptamente. 3 anomalías de categoría interestelar, 3 /diagonal Atlas, V1 Borisov y ahora XG 427 han ingresado al sistema solar interior en un periodo sorprendentemente breve, mucho más corto de lo que permiten las estimaciones estadísticas actuales. Durante décadas se ha calculado que un objeto de origen interestelar debería cruzar nuestra región aproximadamente cada 20 o 30 años. Pero ahora tenemos 3 casi simultáneamente, viajando dentro del mismo corredor de observación, alineándose con la Tierra durante episodios de elevada actividad solar, exhibiendo comportamientos físicos atípicos, sobre todo, resistiendo condiciones que desintegrarían a cualquier cometa convencional. En este punto, incluso los científicos más prudentes toman una pausa. Porque si algo ha quedado claro, es que la coincidencia dejó de ser una explicación suficiente. Algo distinto está sucediendo. La característica física más desconcertante sigue siendo la coma. En un escenario normal, cuando un objeto se acerca al Sol, la radiación incrementa la sublimación de los hielos, generando colas prominentes, chorros visibles y un aumento pronunciado en el brillo. Pero en estos cuerpos sucede lo contrario. La proximidad al Sol no provoca ningún estallido, ningún signo de desgasificación violenta. Más bien, las comas permanecen casi congeladas, como si estuvieran compuestas de materiales con un punto de sublimación extraordinariamente alto. XG 427, en particular, presenta una coma tan tenue y estable que algunos astrónomos incluso dudan de que esté formada por materiales volátiles. Podría estar compuesta por minerales compactos, por estructuras metálicas o por mezclas que no conocemos. Imagina sostener 3 cubos de hielo frente a una fogata encendida y ver cómo no se derriten. Ese es el equivalente visual de lo que estamos observando. El Sol está impactando estas estructuras con toda su energía, radiación, viento solar, tormentas, y aún así los objetos permanecen estables, sin alterarse, sin mostrar la reacción física que conocemos desde hace siglos. Al revisar los datos de las últimas horas, encontramos algo más que profundiza el misterio. Los magnetómetros distribuidos alrededor del planeta registraron fluctuaciones intensas, signos inequívocos de una tormenta geomagnética moderada a fuerte. Esta perturbación coincide casi exactamente con el momento en que V1 Borisov, 3 /diagonal Atlas y XG 427 atravesaron el corredor de alineación con el Sol y la Tierra. No es una prueba de causalidad, pero es un correlato que se repite con demasiada frecuencia. Lo vimos cuando 6 Lemen se alzó en plena alineación con las manchas solares más activas. Lo vimos cuando Atlas recibió impactos directos durante su conjunción superior. Y ahora lo volvemos a ver con esta triple alineación. Es inevitable que surja la pregunta: si estas coincidencias se acumulan una tras otra, ¿realmente siguen siendo coincidencias? Ahora llegamos a un punto del análisis que muchos prefieren evitar, pero que es imposible no mencionar. No porque queramos exagerar, sino porque la lógica obliga.
Si una civilización avanzada quisiera observar cómo reaccionamos ante visitantes interestelares inesperados, si quisiera estudiar cómo clasificamos objetos, cómo se comportan nuestras agencias, cómo funcionan nuestros sistemas de advertencia y nuestra capacidad de análisis, este sería exactamente el tipo de secuencia que elegiría monitorear. No el evento principal, no la llegada importante, sino el ensayo, la prueba general, el testeo del sistema. El equivalente a empujar suavemente una puerta para ver si se abre. Esto no significa que estos objetos sean máquinas. No significa que estén controlados. Pero el patrón que estamos viendo se parece demasiado a una secuencia diseñada como para no considerarlo al menos como un ejercicio conceptual. Tenemos varios cuerpos interestelares llegando consecutivamente, todos con características físicas atípicas, todos alineándose con la Tierra en un intervalo reducido, todos sobreviviendo de manera improbable a tormentas solares inusuales, todos mostrando aceleraciones no explicables por dinámicas cometarias, y todo mientras las imágenes oficiales tardan en publicarse o llegan incompletas. Y ahora, XG427 entra al escenario como si fuera la siguiente variable en un experimento cósmico. Sea o no una prueba, el mensaje es claro, debemos estar preparados. Debemos observar. No podemos seguir asumiendo que el comportamiento pasado es garantía del comportamiento futuro. La historia reciente nos mostró lo contrario. Cuando regresamos al mapa general del sistema solar, la imagen es casi simbólica. El Sol ocupa el centro, activa y explosiva. La Tierra avanza hacia el corredor donde se verá la alineación más precisa al amanecer. 3 y barra diagonal Atlas se aleja hacia la región de Júpiter. V1 Borisov acelera hacia su perihelio de noviembre. XG427 se aproxima por una curva hiperbólica muy poco inclinada. Y K1 Atlas permanece como un faro dorado en la constelación de Leo. Todo parece dispuesto. Cada objeto en su lugar. Cada trayectoria formando parte de un entramado aún incomprensible. La coreografía cósmica continúa. Solo nos queda observarla. Porque, independientemente de si estos cuerpos son completamente naturales, si poseen composiciones nunca antes vistas o si representan fenómenos que aún no comprendemos, constituyen una de las oportunidades de observación más extraordinarias de la astronomía contemporánea. Ignorarlos sería como no abrir la puerta cuando alguien llama desde el otro lado. Y si esta secuencia fuera, en efecto, un ensayo previo a un futuro encuentro interestelar de mayor envergadura, entonces cómo reaccionemos ahora será determinante para medir nuestra madurez científica. Seguiré el rastro de XG427, las posiciones de los objetos en Virgo y Leo, el comportamiento del Sol, las actualizaciones de NASA, ESA, CSA y los reportes de observatorios independientes. Este conjunto de anomalías se está intensificando, no reduciendo. Y nosotros, por primera vez en mucho tiempo, tenemos la oportunidad de documentarlo en tiempo real. Antes de continuar, te hago una pregunta a ti, que estás siguiendo este análisis completo. Si pudieras enviarle un mensaje a una hipotética civilización observándonos, solo como ejercicio mental, ¿qué les dirías? Déjalo en los comentarios. En cuanto el Sol termina de levantarse sobre el horizonte, la ventana de observación se cierra por completo. Las últimas trazas de la alineación desaparecen bajo la luz matutina y el cielo se convierte nuevamente en un lienzo vacío. Pero aunque la visibilidad ha terminado por ahora, la historia no se detiene. De hecho, es justamente después del amanecer cuando los análisis más importantes comienzan, porque lo que se recopila durante esos breves minutos de observación requiere horas de revisión, comparación y modelado. Cada exposición, cada espectro, cada traza de movimiento debe procesarse con precisión para reconstruir la danza silenciosa de estos objetos que parecen desafiar toda lógica. Mientras los astrónomos de varios países envían sus datos preliminares, el rompecabezas empieza a adquirir aún más forma. Entre los reportes llega una pieza clave, un conjunto de imágenes profundas tomadas con un telescopio equipado con filtros multiespectrales. Estas imágenes revelan algo inquietante. La composición espectral de XG427 es extremadamente plana, sin picos marcados en las bandas que normalmente indican hielo de agua, dióxido de carbono o amoníaco. Es decir, no solo es un objeto sin cola, podría ser un objeto casi completamente carente de volátiles. Y eso,
en sí mismo, coloca a XG 427 en una categoría que contradice lo que se espera de cualquier cuerpo que ingresa al sistema solar desde regiones frías del espacio interestelar. Lo más sorprendente es que esta misma ausencia de picos también fue registrada, en menor medida, en las primeras mediciones de 3 y barra diagonal Atlas y en las observaciones más cercanas de V1 Borisov. 3 objetos. 3 espectros atípicos. 3 cuerpos que actúan como si estuvieran formados por materiales resistentes al calor, sin reacción aparente frente a la radiación solar intensa. Pero hay un detalle más que emerge de los datos recientes. Pequeñas variaciones en su magnitud absoluta sugieren que estos objetos tienen formas irregulares o que están rotando lentamente. Normalmente, esta rotación provoca cambios suaves en el brillo reflejado. Sin embargo, tanto XG 427 como 3 y barra diagonal Atlas muestran una curva de rotación extremadamente estable, casi rígida, como si sus superficies fueran homogéneas o estuvieran recubiertas por algo que mantiene su reflectividad constante. Este comportamiento vuelve a separarlos de los cometas tradicionales, cuyos núcleos, irregulares por naturaleza, producen variaciones de brillo mucho más impredecibles. Al consolidar los datos de diferentes observatorios, surge algo aún más llamativo: un patrón matemático. Las desviaciones en la trayectoria de XG 427 coinciden en magnitud, aunque no en dirección exacta, con las desviaciones observadas en 3 y barra diagonal Atlas cuando éste ingresó por primera vez. Y al comparar los registros de V1 Borisov, encontramos valores similares, no iguales, pero sí dentro de un rango que sugiere que estos cuerpos podrían estar compuestos por materiales con propiedades térmicas o mecánicas parecidas. Esto no implica control inteligente, pero sí indica que los 3 comparten un perfil físico que no vemos en los cometas comunes. Avanzamos ahora hacia el análisis dinámico. Cuando se crea un modelo de las trayectorias combinadas de los objetos, 3 y barra diagonal Atlas, V1 Borisov, K1 Atlas y XG 427, y se proyectan hacia atrás en el tiempo, se observa algo intrigante: no vienen del mismo punto ni se aproximan desde la misma región interestelar. Cada uno ingresa desde un ángulo diferente, con velocidades ligeramente distintas y con trayectorias que, si retrocedemos lo suficiente, divergen por completo. Esto confirma que no hay un origen común. No son fragmentos de un mismo cuerpo. No provienen de un cúmulo estelar agrupado. No forman parte de un enjambre. Son viajeros separados, pero que llegan en un intervalo de tiempo excepcionalmente corto. Y aquí entra nuevamente la pregunta inevitable: ¿qué posibilidad estadística existe de que 3 cuerpos interestelares, todos atípicos, todos sin cola, todos resistentes al Sol, lleguen casi al mismo tiempo al mismo corredor visual? Las probabilidades, según los modelos de distribución interestelar, son tan bajas que prácticamente tienden a cero. Pero está ocurriendo. Y cuando la improbabilidad desafía a la lógica, surgen 2 caminos posibles: o el modelo falla, o hay un patrón más profundo que aún no comprendemos. En paralelo, la actividad solar sigue intensificándose. El grupo de manchas responsable de múltiples erupciones se dirige lentamente hacia una región donde, si la rotación se mantiene estable, quedará alineado con el corredor que ocupan estos objetos. No es la primera vez que ocurre. Ya lo vimos cuando 6 Lemen se alineó con regiones activas. Lo vimos cuando 3 y barra diagonal Atlas atravesó un sector del cielo justo durante una serie de tormentas. Y ahora vuelve a repetirse. Cuando las coincidencias se vuelven repetición, dejan de ser coincidencias. Los instrumentos de radio solar detectan picos de actividad llamados ráfagas tipo 3, indicadores de eyecciones abruptas de partículas energéticas. Las señales son tan intensas que algunos investigadores comenzaron a estudiar si existe alguna correlación entre la posición de los objetos y los patrones de emisión. La idea es arriesgada, pero no ilógica. Si los cuerpos poseen superficies metálicas o minerales capaces de interactuar de formas inusuales con el viento solar, podrían generar microturbulencias o alteraciones locales que, en conjunto con el campo magnético solar, produzcan efectos amplificados. Nada de esto supone tecnología. Podría ser, simplemente, que no conocemos aún cómo reaccionan ciertos materiales a escalas astronómicas. Pero la posibilidad se está estudiando. Mientras tanto, la mayoría de agencias espaciales mantienen reservas. Las publicaciones oficiales llegan con retraso. Las actualizaciones se dosifican.
Las declaraciones se formulan con extremo cuidado. Algo muy similar ocurrió con el primer visitante interestelar confirmado hace años. Y hoy, a diferencia de aquella ocasión, no estamos ante uno, sino ante varios. Regresemos un momento al mapa espacial. El Sol brilla al centro del gráfico, con líneas de campo magnético distorsionadas por la actividad reciente. 3 y barra diagonal Atlas se desplaza lentamente hacia la parte externa del sistema interior. V1 Borisov acelera hacia su encuentro más cercano con el Sol. K1 Atlas permanece en su órbita elevada, con su cola dorada apuntando en dirección opuesta a la estrella. XG427, por su parte, avanza en un descenso hiperbólico casi paralelo a la eclíptica, adoptando una posición que le permite entrar en la misma franja visual donde se encuentran los otros tres cuerpos. Todo esto crea un escenario que, por su complejidad, parece extraído de una simulación. El universo rara vez alinea tantas variables simultáneamente, pero cuando lo hace, es imposible no pensar que estamos frente a un fenómeno que trasciende simple azar. En el análisis especulativo más extremo, y subrayo, especulativo, algunos han propuesto que estos objetos podrían formar parte de una misma generación de visitantes interestelares, cuerpos expulsados de regiones densas de formación estelar que viajan por la galaxia durante millones de años. Su composición, endurecida por impactos, radiación extrema y temperaturas violentas, podría conferirles una resistencia que no vemos en cometas locales. En ese escenario, su presencia simultánea no sería coincidencia, sino consecuencia de dinámicas galácticas desconocidas. Esta hipótesis no es la más popular, pero sí es una de las pocas que permiten explicar cómo tres objetos tan parecidos pueden aparecer casi al mismo tiempo sin haber viajado juntos. Y aún así, ninguna explicación resuelve lo más desconcertante, la alineación perfecta. Porque aunque los orígenes puedan ser distintos, aunque la física pueda ser diferente, nada explica por qué la Tierra, el Sol y estos cuerpos terminan compartiendo el mismo eje geométrico repetidas veces, como si los hilos invisibles de una estructura mayor se revelaran brevemente ante nosotros. Antes de cerrar esta sección, quiero hacer algo que no siempre ocurre en análisis científicos, pero que aquí parece inevitable. ¿Crees que estamos presenciando un fenómeno natural extraordinario, o un mensaje cósmico que aún no sabemos interpretar? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Con los datos recopilados durante la madrugada, los equipos de análisis comienzan a construir modelos más complejos. Las supercomputadoras dedicadas a dinámica orbital procesan miles de simulaciones, variando desde pequeñas desviaciones en aceleración hasta cambios en reflectividad, densidad y composición. Cada uno de estos parámetros afecta la trayectoria de XG427, y aunque el margen de error sigue siendo amplio, algo se vuelve evidente. Su órbita no solo es hiperbólica, sino inusualmente estable para un objeto interestelar recién llegado. Por lo general, estos cuerpos exhiben variaciones más marcadas al interactuar con la gravedad solar. Sin embargo, XG427 mantiene un descenso suave, casi guiado, como si su masa estuviera distribuida de forma homogénea o su superficie absorbiera la radiación solar sin provocar perturbaciones considerables. La estabilidad extrema también ha sido observada en 3 y barra diagonal Atlas y V1 Borisov, aunque cada uno presenta diferencias sutiles. Esto alimenta la teoría de que, aunque independientes en origen, estos tres cuerpos comparten propiedades físicas extrañamente similares. La posibilidad de que representen un tipo aún no clasificado de objeto interestelar empieza a tomar fuerza. Este tipo de objeto, si es que realmente existe como categoría, podría ser común en regiones distantes de la galaxia, pero extremadamente raro en nuestro vecindario celeste, lo que explicaría por qué nunca habíamos visto un comportamiento tan consistente. Las agencias espaciales intensifican la vigilancia. El número de telescopios dedicados a rastrear XG427 aumenta, y los informes internos comienzan a pedir observaciones en longitudes de onda específicas, especialmente en infrarrojo profundo. Este detalle despierta inquietud entre algunos analistas, porque el infrarrojo profundo permite detectar emisiones térmicas mínimas, señales que podrían revelar si los objetos absorben energía del Sol de formas no convencionales. Pero las razones oficiales hablan solo de mediciones de albedo térmico. En este punto, el silencio se vuelve tan revelador como los datos.
Cada vez son menos los comunicados públicos y más frecuentes las reuniones privadas. Los astrónomos independientes, sin embargo, continúan publicando sus hallazgos preliminares, y es gracias a ellos que obtenemos una imagen más completa y menos filtrada. Algunos capturan oscilaciones leves en la intensidad luminosa de XG 427, no lo suficientemente marcadas como para indicar actividad volcánica o chorros, pero sí como para sugerir que su superficie refleja la luz solar de forma direccional, algo que podría sugerir planos, facetas o estructuras geométricas naturales. Aunque esta idea puede sonar extravagante, no es imposible. Por ejemplo, ciertos minerales cristalinos pueden fracturarse de forma que sus superficies se comporten como espejos irregulares. Otro equipo detecta microfluctuaciones en la polarización de la luz reflejada por el objeto. Esto es crucial, porque la polarización puede indicar el tipo de materiales presentes y su distribución. Los resultados, aunque preliminares, muestran niveles de polarización inesperadamente altos para un cuerpo supuestamente rocoso. En la Tierra, niveles tan elevados suelen asociarse con superficies lisas o estructuras ordenadas. De nuevo, no es evidencia de artificialidad, pero sí de una composición altamente inhabitual. Mientras estos resultados se discuten, surge un cálculo que tensiona aún más el panorama. Según las proyecciones orbitales ajustadas, XG 427 pasará por un punto donde su alineación con la Tierra y V1 Borisov será prácticamente perfecta. Esto ocurrirá cuando el Sol se encuentre en plena fase de actividad elevada. Si esa alineación coincide con otra ronda de eyecciones de masa coronal, será muy difícil evitar la pregunta que ha rondado desde el inicio. ¿Por qué tantos eventos geofísicos y astronómicos coinciden alrededor de estos cuerpos? Algunos investigadores plantean una hipótesis intermedia, más conservadora y científicamente aceptable. Estos objetos podrían poseer campos magnéticos débiles pero propios, generados por masas metálicas en rotación. Si esto fuera cierto, podrían interactuar con el viento solar de una manera más activa que los cometas convencionales, provocando pequeñas alteraciones en la estructura del viento solar y creando patrones que parecen correlacionarse con la actividad solar sin que exista necesariamente un vínculo causal directo. Esta teoría gana adeptos, pues permite explicar parte del comportamiento sin abandonar por completo los modelos actuales. Pero incluso esta teoría tiene un problema. Para generar un campo magnético detectable a esa distancia, un cuerpo debería poseer un alto contenido de metales o minerales magnetizables. Eso explicaría la resistencia térmica, la falta de volátiles y la ausencia de cola, pero nos dejaría con otra pregunta. ¿Cómo puede un objeto formado lejos del calor de una estrella adquirir semejante estructura metálica? ¿De dónde proviene ese material? ¿Qué procesos desconocidos ocurren en regiones distantes del espacio? Las respuestas aún no aparecen. Conforme avanza el día, las computadoras completan los primeros análisis combinados de 3 y barra diagonal Atlas, V1 Borisov y XG 427. Un modelo de coincidencias temporales revela que las tres anomalías entraron al sistema interior dentro de un intervalo tan estrecho que, bajo las probabilidades actuales, ese escenario debería ocurrir solo una vez cada millones de años. Pero ocurrió. Y no solo ocurrió, sino que se dio dentro de la misma franja visual, bajo condiciones solares extraordinarias. La estadística, simplemente, ya no explica lo que está sucediendo. Es entonces cuando algunos astrofísicos proponen una idea que, aunque controversial, merece ser considerada. Quizás el sistema solar está atravesando una región del espacio poblada por restos interestelares extremadamente viejos, objetos endurecidos por el tiempo y la radiación cósmica, viajando sin rumbo claro. Si eso fuera cierto, podríamos estar presenciando una migración silenciosa de cuerpos nunca antes encontrados. Esto permitiría reconciliar la coincidencia temporal, pero no explica la alineación geométrica ni la resistencia térmica inusual. Otros van más allá y sugieren la posibilidad de que estos objetos pertenezcan a una misma familia de fragmentos expulsados de un sistema estelar que colapsó hace millones de años. Si ese sistema tuvo un evento catastrófico, como la explosión de una estrella o la destrucción de un planeta, los restos podrían haber sido lanzados en múltiples direcciones, viajando hasta encontrarse con nuestro sistema solar por pura casualidad. Aunque esta teoría suena más dramática, también enfrenta problemas. La velocidad, las trayectorias y las diferencias de origen no encajan del todo. Mientras tanto,
la atención del público se intensifica. Las redes sociales se llenan de preguntas, teorías, gráficos, especulaciones de todo tipo. Algunos creen que todo es natural. Otros ven una señal. Otros simplemente observan con fascinación, conscientes de que vivimos un momento que probablemente será estudiado durante siglos. Y conforme la conversación aumenta, también lo hace la responsabilidad de comunicar con precisión lo que sabemos y lo que no sabemos. Volviendo al plano científico, un equipo dedicado al análisis térmico descubre algo inesperado. Al comparar la temperatura superficial estimada de XG 427 con la de un cometa promedio en una posición similar, encuentran una discrepancia. XG 427 parece más frío de lo que debería estar. Esto podría explicarse si su superficie reflejara gran parte de la radiación solar en vez de absorberla. Pero esa reflexión elevada también requeriría propiedades superficiales muy inusuales, quizás cristales metálicos, minerales raros o incluso compuestos que no existen en nuestro sistema solar. La implicación de esto es enorme. Si estos materiales no se forman naturalmente en nuestro vecindario estelar, entonces provienen de regiones de la galaxia cuyas condiciones físicas son radicalmente distintas. A lo largo de la tarde, mientras nuevas observaciones se preparan para la siguiente madrugada, los instrumentos de radio vuelven a detectar pequeñas alteraciones coincidentes con la posición proyectada de XG 427. Estas alteraciones no son fuertes, pero sí consistentes. Aunque no prueban nada por sí mismas, en conjunto con todo lo demás, refuerzan la idea de que estamos lidiando con un fenómeno multifacético que rebasa los principios básicos de la astronomía tradicional. La noche finalmente regresa, y con ella, el ciclo de observación se reinicia. Los telescopios apuntan nuevamente hacia Virgo y Leo. El aire se enfría. Las cámaras comienzan a registrar fotones que han viajado millones de kilómetros. Y ahí están, otra vez, los 4 puntos de luz, inmóviles a simple vista, pero llenos de historia, de movimiento y de significado. Mientras los datos entran, una sensación se apodera de todos los que siguen este evento. Estamos siendo testigos de algo excepcional. Sea una coincidencia o un mensaje, una rareza cósmica o un preludio, estos objetos nos están obligando a mirar al cielo con una humildad renovada. Nos recuerdan que el universo no es un paisaje estático, sino un organismo vivo, dinámico, capaz de sorprendernos incluso después de siglos de observación. Y aquí, mientras los instrumentos siguen capturando cada detalle, surge una última pregunta para la audiencia. ¿Qué crees que estos visitantes significan para nuestra comprensión del universo? ¿Un aviso, una oportunidad, una coincidencia o un misterio que aún tardaremos en descifrar? Déjalo en los comentarios, porque al final, más allá de teorías o interpretaciones, lo que sí es seguro es esto. El universo acaba de recordarnos que aún no sabemos casi nada.